Excelente día para todos. Como siempre, es mi deseo que se encuentren muy bien, disfrutando de la presencia del Señor, creciendo en la fe y esperando nuevos tiempos con la bendición del Señor. El día de hoy quiero compartirte este tema que es una pregunta. La pregunta es: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué es lo que tú puedes decir acerca de Él? Y esto tiene que ver con las experiencias que hemos tenido, con las convicciones en lo que hemos visto, lo que hemos sentido acerca de Él, y desde luego tiene que ver también con nuestras conversaciones, con nuestro tiempo, nuestra comunión con el Señor, y esto hace que nosotros tengamos convicciones cada vez más fuertes, que son los que nos van a sostener en los tiempos difíciles. Voy a compartirte acerca del Salmo 27, pero antes de leerlo, este salmo que empieza diciendo Jehová es mi luz y mi salvación, algunos preguntan en qué momento fue escrito este salmo, y hay diferentes opiniones, pero los judíos dicen que este salmo 27 fue escrito en lo que dice en segundo libro de Samuel, capítulo 21, el versículo 15 al 17. Hay un suceso que estuvo viviendo el rey David, y te lo voy a leer. Dice: en una ocasión en que los filisteos volvieron a hacerle la guerra a Israel, David y sus hombres salieron a pelear contra ellos. Debido a lo duro de la batalla, David se sintió muy cansado. Entonces un gigante llamado Isbi-Benob intentó matarlo. Este hombre llevaba una espada nueva y una lanza de bronce cuya sola punta pesaba más de 3 kilos. O sea, iba estrenando y iba como un gigante, una armadura de acuerdo a su estatura. En el versículo 17 dice: pero Abisai, hijo de Sarbia, corrió en su ayuda y mató al filisteo. Después de aquello, y aquí entra una frase que es la que nos introduce para entrar a este tema, que dice: después de aquello, los hombres de David le juraron: nunca más saldrá a la guerra con nosotros cuando haya guerra. Y hacen una pregunta: ¿por qué habremos de arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? En este momento, David se le consideraba como la luz de Israel. Pero ¿qué crees? David no se la creyó. Él sabía lo que la escritura decía, y te voy a leer una escritura que está en Éxodo capítulo 13, el versículo 21. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. Por eso David confiesa que su luz no es propia, como la del sol,
sino como la de la luna, ya que Jehová era su luz. Y esto nos está hablando cuando habla la Biblia de la luz, está hablando de la protección y de la ayuda. Es como cuando nosotros vamos a una calle que las lámparas no están alumbrando suficiente por las ramas de los árboles, pero cuando recortan o podan esos árboles y ponen luz blanca, entonces uno se siente más seguro y puede pasar a ese lugar con menos temor. ¿Por qué? Porque en un sentido la luz lo que está trayendo es protección, es sentirse bien. Entonces, viendo esto, siguiendo esta pregunta, ¿quién es Dios para ti? ¿O qué es Dios para ti? Y lo primero que vamos a ver, y es David, el rey de David, lo que nos va a ayudar en este Salmo 27 a ir siguiéndolo para que veamos lo que él experimentó y eso también pueda ser de ayuda para nosotros. Lo primero que vemos ante esta pregunta, ¿quién es Dios para ti? En el caso de David, estamos viendo que él está expresando sus convicciones y dice en el versículo 1 del Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. O sea, él se sentía tan protegido, sentía la libertad, sentía la protección, la bendición de Dios, y entonces él lo vemos así tan confiado y tan atrevido para hacer la siguiente pregunta que dice, ¿de quién temeré? O sea, así de seguro se sentía como para hacer esta pregunta, ¿de quién temeré? Y luego está diciendo, Jehová es la fortaleza de mi vida. Y nuevamente otra pregunta que dice, ¿de quién he de atemorizarme? Estás viendo su carácter, sus convicciones, la seguridad con que él puede caminar de una forma tan confiada. Y entonces empieza a contar algunas de sus experiencias en el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, o sea, para acabar con él, para destruirlo. ¿Y qué pasó? Dice, ellos tropezaron y cayeron. Él no está diciendo, yo David el rey los herí, los maté, sino está diciendo aquí que algo sobrenatural sucedió. La intervención de Dios se manifestó de tal forma que dice, ellos venían, estos grupos, 3 grupos, malignos, angustiadores, enemigos. ¿Y qué pasó? Dice, ellos tropezaron y cayeron y por lo tanto no pudieron lograr el propósito que habían decidido. Y con esta misma confianza, él dice en el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, o sea, si viene un ejército, se establece para sitiarme, dice, no temerá mi corazón, aunque se levante contra mí guerra, yo estaré confiado. ¿Estás captando esa seguridad, esas convicciones, ese carácter que puede tener el rey David? Luego, entonces, para recordar la idea que estamos hablando, ¿quién es Dios para ti? En el caso de David, lo seguimos viendo en el versículo 4, y él está hablando de su prioridad, y dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Esa era su convicción, esa era su prioridad, buscar a Dios,
buscar su presencia. Y esto nos permite entender por qué Dios, cuando habla de David, dice que David es una persona que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Pues Dios era correspondido por David. Lo estamos viendo en este momento, que lo que si algo tiene que buscar, si hay una cosa que tiene que pedir, es como cuando tú salieras de tu casa y dices, ¿qué es lo único? Hay una cosa solamente que puedo sacar, que me puedo llevar. Tú buscarías qué es lo más valioso, lo más importante para sacarlo. Tal vez tú dices, para mí lo más valioso es mi celular, ahí están mi información, es mi recurso para trabajar. Pero lo que está diciendo aquí David es que hay algo que él, si tuviera que pedir solamente una cosa, lo que él pediría es esto: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. La presencia de Dios para David era la cosa más importante. Algo que podían tener los sacerdotes era que vivían alrededor del templo, y ellos podían tener esa libertad de poder acudir a la casa de Dios y estar allí. En el caso del rey David, él no era un sacerdote y por lo tanto él no podía hacer eso, pero si en sus manos estuviera pedir eso, él dice, eso es lo que yo pediría, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Es esa pasión de búsqueda a Dios que lo podemos ver en Él, y el propósito de estar viendo esto es que nosotros lo estemos imitando, que estemos admirando. Eso era lo que él estaba buscando, ir a la casa de Dios y decir, quiero ver su grandeza, quiero ver su hermosa, la hermosura de su santidad, quiero contemplarlo, porque así dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Era una gran necesidad, era su prioridad, y por supuesto esto traería bendiciones. Yo cuando veo lo que dice la Escritura, lo que está diciendo David, yo creo que nosotros muchas veces no somos tan apasionados porque nos falta la fe, creyendo, como dice, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, vendrán beneficios. Dice, todas las demás cosas serán añadidas. Hablando de los beneficios o de las bendiciones, en el versículo 5 dice, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Porque lo que está hablando aquí es, yo busco a Dios y Él tiene cuidado de mí. Lo que va a hacer es que me va a esconder en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. O sea, Dios no lo iba a esconder en cualquier rincón, en cualquier lugar, sino en algo muy especial, que está hablando de una roca enorme, donde Él estaría en esa posición, en esa altura, y sus enemigos no podrían hacerle nada. Al contrario, algo que iba a suceder, dice el versículo 6, porque Él está en lo alto de la roca, dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. O sea, Dios ahí en las alturas de esa roca estará permitiendo que Él no ande con la cabeza agachada, sino levantada en señal de victoria. Y entonces
vemos aquí Dios haciendo algo y David correspondiéndole, porque está diciendo que él sería guardado de sus enemigos que le rodean. Y entonces dice, ¿cómo él le corresponderá a Dios? Dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, o sea, de gozo, de alegría. Y también dice, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. O sea, te puedes imaginar a un David combinando la alabanza, también el canto, los instrumentos, haciendo fiesta, porque como Dios lo que es capaz de hacer. Entonces, ¿quién es Dios para ti? Y vemos a David a partir del versículo 7, que él abiertamente muestra cómo es su relación con Dios, de una forma tan sencilla y de una forma tan práctica, que es algo que nosotros podemos aprender y verlo, cómo le habla a Dios. Vemos, mira, cómo tan sincera, con mucha confianza, le dice, oye Jehová, mi voz con que a ti clamo. O sea, con esa libertad le habla y le dice, ten misericordia de mí y respóndeme. O sea, tú y yo dialogamos, conversamos, tenemos comunión, tú haces algo, yo te correspondo. Y entonces le dice en el versículo siguiente, versículo 8, hablando de que Dios le habla, de que hay una voz en el interior, en el corazón de David, que le está diciendo y le corresponde. Dice, mi corazón ha dicho de ti. O sea, hay algo que mi corazón me está diciendo, pero es una voz que viene de ti. ¿Y qué le está diciendo esa voz? Y creo que eso te ha sucedido a ti y me ha sucedido a mí. Que Dios nos habla algo así como esto. Dice, buscad mi rostro. O sea, como diciendo, aparta tiempo para mí. Deja lo que estás haciendo y ora. Entonces, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Jehová. Lo leo en la Nueva Versión Viviente, dice, mi corazón oyó decir, ven y conversa conmigo. ¿Y qué dijo David? Espérate. Después, no hizo eso, sino que dice, y mi corazón responde. O sea, inmediatamente dice, ya voy, Señor. Y así es como debe de ser porque a veces nosotros podemos tardarnos y luego decir, con razón sentí que Dios me estaba diciendo algo y yo estuve distraído y no lo hice. Si yo hubiera dejado lo que estaba haciendo y estar atento a lo que Dios quería hablarme, seguramente Él me iba a dar algunas indicaciones para que pudiera evitar esta situación que estoy pasando ahora. En el versículo 9 le sigue hablando, pero lo que quiero que veas es cómo habla David, cómo Dios le habla, cómo le corresponde. Dice, no escondas tu rostro de mí. O sea, se requiere libertad, se requiere confianza para venir y decir, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. Y aquí cuando dice, mi ayuda ha sido, lo que le está diciendo, yo te he experimentado en el pasado, tú has sido mi ayudador en el pasado. Y como lo ha sido en diferentes momentos en mi vida pasada, yo sé que en la situación que me encuentro ahora, también tú me vas a ayudar. Por eso le dice, no me dejes, ni me desampares, Dios
de mi salvación. Recuerda que estamos hablando que David dice, Dios es mi luz y mi salvación, mi libertador, aquel que es capaz de traer protección a mi vida. Y vemos a un David que él espera en Dios, confía en Dios y se va a un extremo diciendo en el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Es muy difícil que una mamá abandone a sus hijos, pero si eso que es difícil sucediera, Dios no es así y David lo sabe que si eso sucediera, Dios lo recibiría. Pero vemos a un David que está diciendo, necesito depender totalmente de ti. Y entonces le dice en el versículo 11, enséñame. Esto llama la atención. El tipo de oración que él está haciendo, no solamente está diciendo, bendíceme, protégeme, provéeme, sino está pidiendo no aspectos que tienen que ver con cosas materiales, sino esto de la enseñanza. Enséñame, Jehová, tu camino, o sea, ilumíname. Trae dirección a mi vida y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. O sea, a causa de mis enemigos yo debo de andar con mucho cuidado. Yo necesito depender de ti. Y lo mismo pasa en nuestro tiempo. Nosotros tenemos enemigos que están acechando nuestra vida, que quieren destruirnos, que están buscando que el plan o el propósito que Dios tiene para ti no se cumpla. Y nosotros debemos de entender es como caminar con cuidado, andar con cuidado para no cometer errores y exponernos a que nuestros enemigos vean un lado débil y nos atrapen y nos hagan daño. En otras palabras, le está diciendo, no me sueltes, por favor. Y tú y yo podemos hacer lo mismo, decirle, Dios, por favor, no me sueltes, no me dejes, no me desampares. En el versículo 12 le dice, admiro mucho a David, esa forma tan práctica, tan sencilla, con mucha libertad, viniendo a Dios y diciéndole, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. ¿Qué quiere decir esto? Y los que respiran crueldad. Respirar es algo que se hace constantemente. El respirar es constante. Así también son las amenazas que estaba recibiendo el rey David. Versículo 13. Dice, hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David, alguien que tiene confianza, alguien que tiene fe, que espera mejores tiempos, mejores lugares. Dios sabe lo que tú estás viviendo en este momento, cómo te ha afectado este tiempo diferente. Y hay muchas preguntas que tú haces y sientes que estás debilitándote, que te estás desmayando. Pero podemos hacer lo mismo que hizo David. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Dónde es la tierra de los vivientes? Seguramente que no es aquí en la tierra, porque aquí asesinan, aquí encuentran muertos. Pero él está hablando de un mejor lugar que es la vida eterna. Y nosotros, para podernos sostener, nosotros necesitamos comprender que esto que estamos viviendo es temporal, pero que hay algo mejor que está viniendo, que estará viniendo, y que eso nos hace que nosotros estemos
con un corazón dispuesto de ser fieles al Señor. Entonces vemos aquí que lo que está haciendo David es que él escucha una voz en su interior que le está diciendo: busca mi rostro. Y lo que él dice, tu rostro voy a buscar. O en la otra versión, aquella voz le está diciendo: conversa conmigo. Y él dice: sí, ya voy. Pero lo hace prontamente. ¿Y qué sucede cuando él está buscando el rostro de Dios? Sucede lo que se le está diciendo en el versículo 14. ¿Qué se le está diciendo? En otras palabras, Dios le está dando un mensaje a través de esa voz interna que le está diciendo: espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Y te diría, este es el mensaje. Cuando nosotros estamos viendo a Dios como a Jehová como nuestra luz, que tiene que ver con hacernos sentir bien, con iluminarnos, con traer protección, y también como nuestra salvación que nos libra de la mano de nuestros enemigos. Nosotros podemos saber que cuando estamos viendo a Dios de esa forma, Él finalmente estará trayendo un mensaje. Cuando somos gente que estamos buscando su rostro, lo que estamos aprendiendo de David es que cuando tú estés en un tiempo difícil, cuando estés confundido, habrá una voz en tu interior que te estará diciendo: deja lo que estás haciendo y busca mi rostro, busca mi rostro. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar el rostro de Dios, porque Dios quiere darnos un mensaje que es apropiado para ese momento en que nosotros nos estamos encontrando. Y para David, el mensaje apropiado, específico, fue: espera en Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Y se lo vuelve a confirmar: sí, espera en Jehová. Entonces vemos a un David que alaba a Dios. Vemos su carácter, vemos sus convicciones, su prioridad. Vemos esa relación de confianza que podía tener en Dios. Y esto es lo que debe suceder con nosotros. Yo sé que las cosas que estamos viviendo en este tiempo nos están afectando a todos, pero nosotros no podemos quedarnos en un nivel, en una condición donde estemos en el peligro de desmayar, de desubicarnos. Por eso es muy importante lo que estamos viendo: buscar el rostro de Dios. Y en un momento estaremos orando en base a lo que hemos estado viendo en la palabra del Señor. Pero ahora vamos a escuchar este canto que será de ayuda para nuestra vida.
está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Bien, lo que podemos ver en este Salmo 27 es ese carácter de David, esas convicciones, esa prioridad, esa relación que tenía con el Señor, y mucho de lo que le ayudó a él a sostenerse en los tiempos difíciles es lo que hemos visto, su carácter. Y hoy vamos a pedirle al Señor, ahí en tu lugar, acompáñame en esta oración. Padre, te damos gracias porque vemos la formación de David, cómo él pudo caminar contigo, aprender, relacionarse contigo y poderte hablar de una forma tan práctica, de una forma con mucha libertad. El día de hoy te pido, Padre, que tú estés formando también en nosotros ese carácter, esas convicciones, esas prioridades y nuestra relación contigo. Señor, bendigo las personas que están escuchando esta palabra y que han pasado por algún tiempo difícil y se están preguntando cómo puedo hacer para mantenerme firme, para no disminuir en mi fe. Y hoy, Señor, aquí hay una palabra muy específica que la recibió el rey David, y es esta: espera en Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Entonces él termina diciendo lo que él ha recibido, y yo creo que esta palabra también es muy específica para tu vida, para este tiempo, para que tú puedas mantenerte en estos tiempos. Depende del Señor, confía en el Señor, espera en el Señor, pero todo esto es cuando tú tienes convicciones,
cuando tú tienes una comunión muy fuerte. Entonces lo que vemos es el mensaje primero fue busca mi rostro. ¿Y qué hizo David? Él buscó el rostro de Dios. Que este tiempo estés creciendo, aumentando en buscar el rostro del Señor. Gracias por acompañarnos, que estén muy bien y que pronto tengamos noticias de ustedes de que van creciendo en esa fe en el Señor. Amén. Que Dios les bendiga mucho, mucho, mucho.